One day I will laugh at you. Before I leave this earth, I will laugh at you. Estoy contigo, querido Jesús, ¿cómo estás? Buena mañana para ti. Mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias en nombre de KPMG, un saludo a tu auditorio también. Y efectivamente, fíjate que te vamos a platicar de los retos, riesgos y realidades de la empresa en México. Sin embargo, se me hace extremadamente relevante ligar lo que ahorita estás mencionando. Hay una turbulencia, hay una inquietud a nivel mundial sobre la economía y México pues no está fuera, no está exento. Hemos tenido historias en el pasado pues delicadas y la realidad es que pues estamos ligados al mundo, ¿no? Entonces creo que el tema ahorita es interesante. Me gustaría dividir en tres segmentos lo que te voy a contar. Primero es un hecho, hicimos un análisis de lo que es la empresa mexicana, son datos duros, posteriormente algunas inquietudes y los retos finalmente y conclusiones del tema, ¿no? Te cuento un poquito datos duros de la empresa mexicana. En los últimos censos, 5.144.056 empresas en economía formal en México. Ese es un dato, ¿no? El primer dato. De esas 5.144.056 empresas, el 99.8% es micro, pequeña y mediana empresa. El 0.2% es empresa grande. 80% de estas empresas que acabo de mencionar generan el empleo en México, llámese un tema pues, de tranquilidad, de paz social, de bienestar social, a través de los empleos y generan el 52% del Producto Interno Bruto del país. 90% de esas empresas son familiares. Digo, son datos simplemente sobre lo que es la empresa familiar en México, pero importante aclarar que el 99.8% son de mediana para abajo y adicionalmente 90% familiares. Ahora, algunos temas que me pueden llegar a preocupar, mi estimado Pedro. Solamente el 13.9% de estas empresas obtuvieron un crédito en el año previo. Digo, el dato alguien diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver?
la obtención de un crédito en México y en muchos países adicionalmente refleja, hay un proceso obviamente de análisis de la organización para repago del crédito y refleja la estabilidad, la fortaleza y la institucionalidad que tiene la organización. Entonces, ahí el que solamente el 13.9% de las organizaciones en México hayan obtenido un crédito el año pasado es un dato pues un poquito inquietante, ¿no? Y los datos clásicos que tú has mencionado muchas veces, primer cambio generacional, mueren 7 de 10, en el segundo queda una de las 3 restantes, y lo que nos lleva es, primero, que estas empresas pequeñas, medianas, micro, a nivel nacional, primero son fundamentales, 52% del PIB y adicionalmente 80% del empleo. La estabilidad del país depende en gran medida de estas organizaciones y el tema social también. Sin embargo, vemos un tema de fragilidad, vemos que no necesariamente son del más largo plazo, un poquito de incertidumbre, y si los sumas al tema mundial, pues es impresionante, ¿no? Por supuesto. Y en esta línea, mi señor Pedro, me gustaría hablarte un poco de lo que es la empresa pequeña y mediana. Voy a dejar un poquito ahorita las pymes, no es que no sean relevantes, pero pequeña y mediana, hicimos un análisis, un estudio, y vimos realmente cuáles son las inquietudes primordiales de estas empresas. Y tenemos que entre pequeña y mediana es una empresa que genera entre 100 millones de pesos y 250 millones de ingreso, y entre 50 y 250 empleados. Y te cuento algunos de los retos que creo que son fundamentales. El primero es separar los temas familiares de los grandes temas de empresa. Una gran complejidad de la empresa familiar y del ambiente de México, insisto, más del 97% de las empresas son familiares, es efectivamente tener una claridad del valor de la empresa que le va a dar valor a la familia. Pero esto cuesta mucho trabajo. Normalmente es muy complicado y por beneficiar en corto plazo a la familia, normalmente se daña mucho a la organización. Ahí está la muerte de 9 empresas de 10 en un cambio generacional, ¿no? En un segundo punto, mi señor Pedro, reglas claras en la toma de decisiones sobre el negocio. Una pregunta que muy pocas veces tiene una respuesta extremadamente clara es quién puede tomar las decisiones, hasta dónde puede tomar las decisiones, con qué recursos puede disponer una persona o son varias, dependiendo del número de accionistas. Estas reglas del gobierno, de la gestión de la organización, realmente son complejas, y ahí están las crisis de 2008, Pedro, y de la última década, donde un grupo muy reducido o una persona pudo poner en gran riesgo a una organización porque pues no hubo una claridad de hasta dónde podía llegar esta persona, ¿no? El tercero, clara definición de estrategia. En México, este estudio nos indica que más del 60% de estas empresas que te menciono no cuentan con una estrategia clara. Una estrategia no es solamente un buen deseo de quiero crecer al doble. O sea, una estrategia significa quiero llegar al doble en un periodo específico de tiempo, cómo lo voy a hacer, con qué recursos, es viable, no, qué necesito, hay apalancamiento. Hay muchas preguntas que están atrás de esto, ¿no? El cuarto, asociación de los procesos a la estrategia. No solo es decir quiero crecer el doble, sino cómo lo voy a hacer, con qué recursos, qué actividades, con qué capital humano, lo tengo definido, no lo tengo definido geográficamente. Hay muchas preguntas ahí también. 60% nuevamente no tiene este contenido, ¿no? Y el último, un portafolio de riesgos de negocio principal. 70% de las empresas no cuenta con riesgos claros de lo que es su organización. Esos serían los 5 puntos que vemos como grandes retos. Qué bárbaro, pues ahí hay muchas cosas que revisar dentro de los procesos y sobre todo, no solamente ubicarse a sí mismo, y hablo como organización, sino ubicarse en el contexto de un panorama que a veces en la oferta nos tendría que hacer compararnos constantemente con lo demás para prevalecer en lo específico, en lo particular. Esperamos que así sea y que este tipo de procesos sean constantemente revisados por los empresarios mexicanos. Gracias, como siempre, por esta reflexión, Jesús. Mi estimado Pedro, te agradezco mucho y estamos a la orden en asesoría@kpmg.com.mx, 01800-292-KPMG. Y con todo gusto, si nos llaman, pues les enviamos este estudio que creo que puede llegar a ser interesante para sus negocios y para la empresa en México. Ahí está Jesús González y todo un equipo muy avesado en las mejores prácticas empresariales en KPMG en México y para el mundo. Vamos a hacer una pausa.